Ahora vamos a ver las leyes de los exponentes o propiedades de los exponentes. Principalmente, ¿qué es una potencia y cómo encuentro o calculo una potencia? Una potencia está formada por dos partes. La base, que es nuestro número grande, por llamarlo de alguna forma visual, y la potencia, que es nuestro número pequeño. Se conoce o lo podemos encontrar como índice, exponente o potencia. ¿Cómo calculo una potencia? Este numerito, que es nuestra potencia, nos dice cuántas veces voy a multiplicar nuestra base, nuestro número grande, por sí mismo. O sea, si yo tengo 8 al cubo, quiere decir que voy a multiplicar 3 veces el 8. No voy a multiplicar 8 por 3, ni 3 por 8, no. Voy a multiplicar 3 veces el 8, o sea, 8 por 8 por 8. Al multiplicarlo de esta forma, 8 al cubo, me quedaría que es 512. Ojo aquí, si nosotros hubiéramos multiplicado 8 por 3 nos daría 24. Nada que ver con nuestra respuesta, ¿sí? Repetimos, el número pequeño me dice cuántas veces voy a multiplicar el número grande por sí mismo. Las propiedades o leyes de los exponentes nos hacen un poco más práctico trabajar con potencias. Cuando tenemos en alguna operación, en algún ejercicio, tenemos potencias, con estas propiedades nosotros podemos trabajar de una forma más práctica. La primera propiedad que les tengo aquí es la propiedad del producto. Esta propiedad me dice que cuando yo tengo una misma base multiplicándose con potencias diferentes, yo conservo mi base y sumo las potencias. Aquí tenemos x a la a por x a la b. Mi base es x, la conservo y sumo mis potencias, que sería a más b. Eso es lo que me dice esta propiedad. Un ejemplo numérico lo tenemos aquí. Sería 3 al cuadrado por 3 al cubo. Los dos tienen base 3 con diferentes potencias. Conservo mi base, que es el 3, y sumo mis potencias, que sería 2 más 3. Aquí lo tenemos. Me quedaría 3 a la quinta. Y 3 a la quinta, recordemos que voy a multiplicar 5 veces el 3, que sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Eso me va a dar 243. ¿Cómo puedo comprobar lo que esta propiedad me dice es cierto? Pues multiplicándolo de forma normal. Aquí tenemos la comprobación. Tengo 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, que me da 9. 3 al cubo, que sería 3 por 3 por 3, que me da 27. Si multiplico 9 por 27, me queda 243, que es lo mismo que encontramos cuando aplicamos nuestra propiedad. Ojo aquí, esto es solamente para comprobar lo que mi propiedad del producto me está diciendo. La segunda propiedad que tenemos es dos números elevados a una misma potencia. Esta propiedad me dice que cuando tengo dos bases diferentes que se están multiplicando elevadas a una misma potencia, yo puedo multiplicar primero mis bases y luego elevarlos a la potencia que tienen en común. Aquí tengo 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Mis bases son diferentes, pero mis potencias son iguales. ¿Qué hago? De acuerdo a esta propiedad, me dice que yo puedo primero multiplicar mis bases y luego elevarlos a la potencia, que es el 2. Sería 2 por 3 me da 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, recordemos que es multiplicar el 6 dos veces, que sería 6 por 6, me va a dar 36. ¿Cómo compruebo esta propiedad? Pues lo multiplico igual que acá, cada uno. De forma individual sería 2 al cuadrado, pues es 2 por 2 me da 4. 3 al cuadrado es 3 por 3 me da 9. Y 4 por 9 me da 36, que es el mismo resultado que obtuvimos al aplicar la propiedad de dos números elevados a una misma potencia. Nuestra propiedad número 3 es cociente de dos potencias. Esta propiedad me dice que cuando yo tengo la misma base dividiéndose con potencias diferentes, yo conservo mi base y las potencias las resto. Aquí es muy importante, es la potencia de arriba menos la potencia de abajo, ¿sí?
Ejemplo numérico, si yo tengo 3 a la 5 dividido entre 3 al cuadrado, mi base es la misma, mi base es 3. De acuerdo a esta propiedad, conservo el 3 y resto mis potencias, la de arriba menos la de abajo, que sería 5 menos 2. Me quedaría 3 al cubo, 5 menos 2 me va a quedar 3. Recordemos que voy a multiplicar 3 veces el número 3, sería 3 por 3 por 3, que me da 27. Para comprobar esta propiedad, pues vamos a multiplicar de forma desglosada, cada uno de forma individual. Aquí tengo 3 a la 5, sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces, que me va a dar 243. Y aquí tengo 3 al cuadrado, que sería 3 por 3 me da 9. Y 243 entre 9 me da 27, que es lo mismo que ya teníamos aquí. Otra forma de comprobarlo es aplicando una propiedad de la multiplicación y de la división. Me dice que si yo tengo el mismo número multiplicando arriba y dividiendo abajo, uno con otro se eliminan, como normalmente lo decimos, que en realidad se vuelven 1. 3 entre 3, ¿cuántas veces cabe? 1. Sería 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. Abajo ya no me quedan más números para dividir. Y aquí tengo 1 por 1, pues me da 1. Y me queda 1, 2, 3. 3 veces el número 3, que es lo que tenemos aquí, miren. ¿Sí? Entonces sería 3 por 3 por 3 me da 27. Esta es otra forma de comprobar lo que esta propiedad me está diciendo. La siguiente propiedad es cociente de dos números con una misma potencia. Aquí me dice que si yo tengo dos números dividiéndose con una potencia en común, es lo mismo que yo primero divida los números y luego los eleve a la potencia que tenemos en común. Si yo tengo 8 al cuadrado entre 4 al cuadrado, de acuerdo a esta propiedad yo puedo dividir 8 entre 4 y luego lo elevo al cuadrado. 8 entre 4 cabe dos veces, aquí lo tenemos, y me quedaría 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, que sería 2 por 2. Voy a multiplicar dos veces el número 2, sería 2 por 2, pues me da 4. ¿Cómo lo compruebo? Pues multiplico, lo desarrollo de forma normal. 8 al cuadrado sería 8 por 8. 8 por 8 me da 64. 4 al cuadrado es 4 por 4, que me da 16. Y si yo divido 64 entre 16, me queda 4, que es lo mismo que obtuvimos, aplicando lo que nos dice esta propiedad. La propiedad número 5 es la propiedad de la potencia 0. Esta propiedad nos dice que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. ¿Sí? X a la 0 es igual a 1. Si nosotros tuviéramos 1 millón, 2 millones, 3 millones, el número más grande que nos podamos imaginar, si está elevado a la potencia 0, va a ser igual a 1. ¿Sí? 5 a la 0 es igual a 1. Pero ¿cómo podemos comprobar esta propiedad? ¿Por qué nos dice eso esta propiedad? Esta propiedad número 5 la podemos comprobar con la propiedad número 3, que nos decía que era la propiedad del cociente. Nos decía que si nosotros teníamos la misma base dividiéndose con potencias diferentes, conservábamos nuestra base y las potencias se restaban. Supongamos que aquí tenemos la misma base, 5 al cubo entre 5 al cubo. Es la misma base y es la misma potencia. Sería entonces, conservo mi base, que es 5, y resto mis potencias, que es 3 menos 3, me quedaría 5 a la 0. Y de acuerdo a esta propiedad va a ser 1. ¿Pero por qué es 1? ¿Cómo comprobamos eso? Pues lo multiplicamos de forma individual. 5 al cubo es 5 por 5 por 5, me da 125. Otra vez 5 al cubo, 5 por 5 por 5, 125. Y el 125 entre 125 cabe una sola vez. Por eso es que me dice que cuando yo tengo una potencia 0 es igual a 1. La propiedad número 6 es la propiedad de la potencia 1. Esta propiedad me dice que todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número, ¿sí? Por eso cuando nosotros no tenemos ninguna potencia, se dice que está a la potencia 1, ¿sí? Aquí tenemos x a la 1 es igual a x, 3 a la 1 es igual a 3. Esta propiedad también es comprobable por la propiedad número 3 que les puse hace un momento,
¿Qué me dice esta propiedad? Que conservo la base y resto mis exponentes cuando es una división. Supongamos que aquí tengo 3 al cubo y entre 3 al cuadrado. ¿Sí? Hasta ahorita la diferencia nada más es de 1. Sería, conservo la base, 3, que aquí está, y es 3 menos 2, que sería 3 menos 2, me queda 3 a la 1. Y esta propiedad me dice que va a ser 3. ¿Pero por qué? Vamos a multiplicar de forma individual. 3 al cubo es 3 por 3 por 3, me da 27. 3 al cuadrado es 3 por 3, me da 9. Y 27 entre 9 da 3. ¿Sí? Por eso es que me dice que cuando yo tengo una potencia 1 es igual al mismo número. Nuestra propiedad número 7 se llama inverso o recíproco. Esta propiedad me dice que si yo tengo una base elevada a una potencia negativa, es lo mismo que tener la base con mi potencia, pero dividiendo. ¿Sí? La pasamos al lado contrario. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la menos 2, esta propiedad me dice que es lo mismo que tener 1 entre 5 al cuadrado. Al mandarlo hacia abajo, mi potencia cambia de signo, ¿sí? Se vuelve positivo. El que tenga ese negativo me indica que mi potencia está en el lado equivocado, en el lugar equivocado. Por ejemplo, aquí está arriba y es negativo, quiere decir que va abajo. Pero si estuviera abajo y fuera negativo, quiere decir que debe de ir arriba. ¿Sí? Aquí como tengo aquí en el 1 en la fracción. De acuerdo a eso, pues sería 1 entre 5 al cuadrado, que es lo mismo que tener 1 entre 5 al cuadrado, pues sería 5 por 5, que es 25. Pero ¿por qué me dice eso esta propiedad? Esta propiedad también la podemos comprobar con la propiedad número 3. Recordemos que hasta el momento solamente hemos mirado con ejemplos de la propiedad número 3 cuando el exponente de arriba es más grande que el exponente de abajo. Pero ¿qué pasa cuando el exponente de abajo es más grande que el exponente de arriba? Que es el caso que tenemos aquí. Si yo tengo 5 al cuadrado entre 5 a la 4, de acuerdo a la propiedad número 3, me dice que se conserva la base, que es el 5, y restamos el exponente de arriba menos el exponente de abajo, que sería 2 menos 4. 2 menos 4 me va a quedar menos 2, que es lo que teníamos aquí. Pero de nuevo, porque si es menos 2, quiere decir que debe de ir abajo. Si nosotros multiplicamos de forma normal, aquí tendríamos 5 al cuadrado, pues es 5 por 5, que me da 25. 5 a la 4 es 5 por 5 por 5 por 5, que me da 625. Si yo simplifico esta fracción, 25 y 625 son múltiplos de 25. ¿Sí? Si yo lo reduzco, me quedaría 1 entre 25, que es lo que tenemos acá. Otra forma, quizás un poco más visual de verlo, es aplicando la propiedad de la multiplicación que les expliqué hace un momento. Si yo divido 5 entre 5 se vuelve 1. 5 entre 5 se vuelve 1. Arriba ya no tengo nada. Tengo 1 por 1. Yo aquí tengo un 1. Y abajo que me queda 5 por 5. Que sería esto 1 entre 25. Que es lo mismo que tenemos aquí. Y también es lo mismo que sacamos aquí con la división. ¿Sí? Esa es otra forma de comprobarlo. Y por último, nuestra propiedad número 8, que esta no se considera tanto una propiedad de los exponentes, más que nada es una propiedad de los radicales, pero también nos va a ser útil al momento de trabajar con exponentes. Esta propiedad son expresiones racionales. Me dice que si yo tengo una raíz n de un número elevado a una potencia m, es lo mismo que yo conserve ese número, que sería mi base, y la m, que es el exponente, y el índice de mi raíz va a pasar dividiendo al exponente, ¿sí? Es lo único que cambia. La x sigue siendo x, m sigue siendo m, y la n que estaba fuera de la raíz, el numerito que es índice de la raíz, pasa dividiendo al exponente. Ejemplo numérico.
Si yo tengo raíz cúbica de 4 a la sexta, de acuerdo a esta propiedad, yo conservo el 4, conservo el 6 y el 3 de la raíz pasa dividiendo al 6, que es mi exponente. Sería 4 y 6 entre 3 me da 2, me quedaría 4 al cuadrado y 4 al cuadrado sería 4 por 4 que me da 16. ¿Cómo puedo comprobar esta propiedad? Primero que nada, nosotros tendríamos que elevar el 4 a la potencia 6, o sea, multiplicar 6 veces el 4. 4 por 4 por 4 por 4 por 4 por 4, y eso me va a dar 4096. Después de eso, yo le tengo que sacar raíz cúbica, o sea que tengo que buscar un número que multiplicado 3 veces me dé el número que está dentro de la raíz. ¿Sí? Si nos vamos 2 por 2, 4 por 2, 8. Nada que ver con lo que está aquí. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Nada que ver con lo que está aquí. Si seguimos multiplicando y multiplicando y multiplicando, sería 14 por 14 por 14 me da 2744. Tampoco es lo que tenemos aquí. 15 por 15 por 15 me da 3375, que tampoco es lo que tenemos aquí. 16 por 16 por 16 me da 4096, que esa es la cifra que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz cúbica de 4096 es 16, que es lo mismo que obtuvimos aquí aplicando la expresión racional.